el análisis de textos, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a trabajar el tema análisis de textos. Vamos a trabajar dos temas, lo que compete al conocimiento de idea principal y a la parte que es, en este caso, las inferencias. ¿Ah? Vamos a empezar. Vamos a iniciar con la idea principal. ¿Qué es en este caso la idea principal o cómo yo la puedo encontrar a las ideas principales dentro de un texto, Angie? En mi opinión, creo que es una oración introductoria sobre lo que va a hablar el texto a continuación. Después, o sea, es la primera de las ideas secundarias que vienen después Ya, y la oración final. ya. Entonces, claro, prácticamente eso es lo que nosotros tenemos entendido de dónde puedo encontrar a la idea principal o lo que es una idea principal, ¿sí? Entonces, la idea principal es la parte más importante que tiene el texto, el de qué se trata mi texto, ¿sí? Y luego tendríamos, como tú has mencionado, las ideas secundarias, que son las que me van a ayudar a apoyar la idea de lo que se trata mi texto, ¿no? Listo, entonces vamos a ver qué es una idea principal y no necesariamente estas ideas van a estar siempre al inicio, ¿no? De lo que se trata el texto, sino que estas ideas centrales o principales de un texto se pueden encontrar al inicio, centro o final del texto. ¿Ah? Entonces vamos a ver. ¿Qué considera LAES como idea principal? Vamos a ver qué considera. En el momento que nosotros estemos en la prueba, pues se nos van a aparecer estas palabritas, ¿no? Que tenemos aquí, que nos dicen la idea principal. Si no quiero referirme a idea principal, me van a colocar idea central o me van a pedir en este caso lo que conocemos como tesis, ¿sí? Prácticamente estas tres son lo mismo, igual que la postura del autor, ¿sí? Esta postura del autor ya no ha venido apareciendo últimamente en las últimas evaluaciones, pero significan lo mismo en el caso de que en este proceso vuelva a aparecer. Cualquiera de las cuatro significa que sacar una idea principal, ¿sí? Si le piden encuentre en el siguiente texto la idea central o del siguiente texto la tesis, del siguiente texto la postura del autor, ¿qué es lo que voy a hacer? Me está pidiendo únicamente la idea principal, ¿sí? Entonces, cualquiera de esas cuatro palabras son sinónimos de sacar una idea principal, ¿ya? Listo. Entonces, vamos con lo siguiente. Identificar la idea principal. ¿Cómo yo puedo identificar la idea principal en un texto, Angie? ¿Cómo podría yo identificar la idea principal? Mm, Creo que se la puede identificar de diferentes formas porque ya puede ser al último, en el centro o al final, si no me equivoco. Ya, la posición donde están es clara, ¿sí? Pueden estar, no digo que no, al inicio, centro, final, pero ¿cómo sé si está al inicio, al centro o al final? ¿Cómo reconozco yo que es una idea principal? Mm, por el, a ver, ¿cómo lo explico? Mm, por el valor que tiene la oración, o sea, por la información que tiene esa oración. Ya. Vamos a ver algunas cláusulas que me van a ayudar a encontrar una idea principal, ¿sí? En el caso de las ideas principales, pues prácticamente en este proceso vamos a practicar dos métodos, ¿sí? No lo vamos a practicar el método del tipo de texto, sino que los que más fácil, más rápido nos servirían es este método que se encuentra aquí, el método de las preguntas. El segundo método es el método del tipo de texto y el tercer método es el método del menú de opciones, ¿sí?
Entonces, se juega con estos tres métodos. Cualquiera de estos tres me van a ayudar a encontrar una idea principal. Y vamos a ver dos de ellos. Como he dicho, voy a trabajar simplemente con el método de la pregunta y el método de la opción, ¿sí? El método de tipo de texto, en este caso, es un poquito complicado reconocer. Eso simplemente serviría para ya estar en un estudio tratando un tema a fondo y no para rendir una evaluación, aunque sí su conocimiento es importante, pero basta con los dos métodos que trabajemos para poder seleccionar correctamente nuestra respuesta en nuestro examen, ¿ya? Vamos a empezar con el primer método. En este caso vamos a iniciar con el método de las preguntas. ¿Qué quiere decir? Lo siguiente, ¿sí? ¿Cómo yo encuentro una idea principal contestándome estas dos preguntas? ¿Ya? Me dice que la idea principal va a ser identificada si yo sé reconocer, número 1, el sujeto y número 2, el predicado. ¿Ya? Si yo puedo encontrar el sujeto y el predicado dentro del texto, ¿qué es lo que voy a tener en sí? En realidad, encontrar mi idea principal. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer para encontrar el sujeto? Responderme la siguiente pregunta. ¿De quién se habla en el texto? ¿Sí? ¿De qué? ¿Ah? ¿De qué o de quién estoy hablando en el texto? Entonces debo saber de qué hable o de quién hable, ¿sí? Si voy a hablar de el calentamiento global, pues debe estar claro que su sujeto es el calentamiento global. ¿De quién estoy hablando en el texto? Del calentamiento global. Si estoy hablando de los incendios forestales, pues el tema es incendios forestales y su tesis siempre va a contener este sujeto, ¿ya? Siempre. Aparte de que yo tengo y sé que estoy hablando, ejemplo, hemos dicho el calentamiento global. ¿Ya? Tema o de qué o quién voy a tratar del calentamiento global. Y el predicado, ¿y qué se dice del calentamiento global? ¿Sí? Se trabaja el de qué o quién estamos hablando y el qué se dice sobre el calentamiento global, sobre el incendio forestal, sobre la política, sobre la ciencia, sobre la arquitectura, ¿sí? Entonces, el calentamiento global, el predicado, el qué se dice, ¿sí? El calentamiento global está, ¿sí? Afectando a todos los ecosistemas. En vez de afectar, pongamos, está alterando a todos los ecosistemas. Listo. Ahí tengo una idea principal de qué se está tratando el texto, del calentamiento global y su influencia dentro de los ecosistemas. ¿Por qué la influencia de los ecosistemas? Porque los está alterando, ¿sí? Los está modificando. ¿Ya? Entonces ese es mi objetivo y todo el texto que va a ser, como tú decías, luego de tener mi idea principal, ¿qué se derivan? Se derivan ya las ideas secundarias, las cuales me van a ayudar a entender o a abrir la idea principal, ¿sí? Entonces las ideas secundarias podrían ser ayudadas por ejemplos, ¿ah? Poner, por ejemplo, en este caso el ecosistema acuático está con una salinidad sobre los niveles normales y las especies y algunas especies no resisten esa salinidad y mueren, ¿sí? Hablamos con ejemplos. Eso es idea secundaria. ¿Para qué? Para apoyar a qué? A que hay una modificación en un ecosistema. ¿En cuál? En el ecosistema acuático, ¿sí? Pero esto es uno de los tantos que existen en los ecosistemas, ¿ya? O la idea principal puede estar apoyada con datos, ¿sí?
Entonces, científicos o investigadores han demostrado ya o se ha comprobado que el 70% de los ecosistemas han sido alterados en su totalidad. Ya le está dando una estadística y los datos son ideas, en este caso secundarias o las cifras. ¿Ya? Entonces, estas cosas, esto que te estoy anotando en ideas secundarias, no voy a poner como idea principal, ¿sí? Estamos haciendo énfasis que esto es una idea secundaria. ¿Qué es una idea secundaria? Es tener ejemplos, es tener datos, es tener cifras, es tener una descripción, ¿sí? Es describir. Todo esto no puede contener a la idea principal, ¿sí? Por eso es, para yo tener éxito en encontrar una idea principal, solo debo contestarme dos preguntas. El de qué o quién estoy hablando y qué se dice de ese tema, de esa palabra que encontré, ¿ya? Entonces, eso es importante y eso es lo único que va a ir en idea principal. Entonces, ¿qué trato de decir con esto? Vamos a marcar con otro color y tratamos de decir que no debo seleccionar ideas secundarias dentro de la idea principal. ¿Sí? No seleccionar ideas secundarias. Entonces, ¿qué me voy a alejar? Me voy a alejar de los ejemplos, me voy a alejar de los datos, de las cifras, de las descripciones, ¿sí? Me voy a alejar de estas descripciones. ¿Qué es una descripción? Es decir, que este ecosistema está siendo destrozado, ¿sí? Podríamos decir, hay quema de bosques. Estoy describiendo lo que ha causado que se altere el ecosistema, la quema, la tala, etcétera. Eso es describir. Entonces, estas palabras que me dan una descripción de cómo se está dando este fenómeno no me sirven para la idea principal, ¿sí? Entonces, mucho cuidado. En conclusión, una idea principal no contiene ideas secundarias, ¿sí? No. Entonces, mucho cuidado. Esto no puedo seleccionar, no ejemplos, no datos, no descripciones, ¿ya? Mi idea principal solo debe contener el sujeto y el predicado. ¿Y el predicado qué es? El núcleo del predicado es que siempre esté acompañado de un verbo. El sujeto va a estar junto a un verbo y su complemento. ¿Sí? Lo que se conoce como predicado. Entonces, esto sí es una idea principal porque solo contiene las dos partes fundamentales que necesito, el de qué estoy hablando y qué se dice y se acabó, ¿ya? Entonces, eso es muy importante para las ideas principales. Nunca olvidarme del método pregunta. Acabé de leer el texto y me pregunto, ¿de qué se trata el texto? ¿Y qué decía de ese tema? Y listo. Una vez que nosotros tenemos la palabra sujeto, ¿sí? Este sujeto debe repetirse en su respuesta, ¿ya? Entonces, siempre es fundamental que usted encuentre el sujeto, siempre. ¿Por qué? Porque la respuesta está obligada a poner el sujeto. ¿Sí? Nunca su idea principal no va a contener el sujeto, eso sí, téngalo muy en claro. Entonces, siempre en su respuesta, ¿qué tiene que estar? El sujeto. ¿Quién es el sujeto? El de qué o quién usted está hablando. ¿Ya? El de qué o de quién hablé. ¿Ya? Entonces, esto es obligatorio. Obligatorio que debe estar en su menú de respuestas. ¿Ya? Entonces, ese es el método de la pregunta. Vamos a ver, ¿hasta ahí estamos claros? Sí, Correcto. Vamos a identificar la idea principal del texto. Aquí tenemos un texto,
¿Sí? Me dice, los nacimientos múltiples ocurren de dos maneras. La más común sucede cuando el organismo de la madre libera dos óvulos en breve tiempo, o a veces un óvulo único se divide antes de la fertilización y luego los dos son fertilizados. Punto. Importante, ¿no? Cuando yo esté ya en textos, para poderme ayudar a entender con facilidad hasta ir puliendo, obviamente esta técnica no la voy a poder aplicar en la prueba, aunque cuando yo tengo textos la prueba le da, en este caso, preguntas más fáciles en las que puedas ahorrar el tiempo para preguntas que son de comprensión lectora, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Siempre tengo que trabajar, analizar hasta donde encuentre un punto. Aquí estaba un punto, entonces hasta ahí voy a hablar y luego sigo complementando hasta donde encuentre un segundo punto, ¿sí? Para poder ir analizando oración por oración, ¿sí? El conjunto de oraciones conforman el párrafo y eso es lo que tenemos aquí, por eso es importante analizar una a una cada oración. Entonces voy con la primera oración. Los nacimientos múltiples ocurren de dos maneras. Punto. ¿De qué o quién estoy hablando? De los nacimientos múltiples. ¿Ya? Aquí está el sujeto. Pero voy a comprobar si la oración 2, la oración 3 que está por aquí, la oración 4, la oración 5 siguen tratándose de este sujeto. ¿Sí? Eso es importante porque a veces puedo empezar hablando de una cosa y terminar hablando de otro tema. ¿Ya? Entonces ahí ya no es la primera parte su idea principal. Entonces eso tenemos que tener mucho cuidado. Saber si sigo hablando y el texto terminó hablando del mismo tema, perfecto. La idea principal podría encontrarse siempre al inicio. Pero cuando no tengo el mismo tema y me cambia un tema con otro tema y termino hablando de otro tema, ahí es complicado. Tengo que saber cuál de los dos temas voy a escoger que se trató en el texto. ¿Ya? Vamos a verificar. Si hablamos de nacimientos múltiples y luego empieza. La más común sucede. ¿La más común de quién? Ah, la más común de quién? De los nacimientos múltiples. Sí, perfecto. La segunda oración sigue hablando de la primera oración. Sí, esta es la número 1 y esta es la segunda oración que están conectadas la una con la otra. ¿Sí? Sucede cuando los organismos de la madre liberan dos óvulos en breve tiempo o a veces un óvulo único se divide antes de la fertilización y luego los dos son fertilizados. Perfecto, la 1 con la 2 están conectadas. Veamos el siguiente. La tercera oración me dice, en este caso, ¿en cuál caso? Ah, pues prácticamente seguimos hablando de quién, de los nacimientos. ¿En cuál caso? En este caso, los bebés son gemelos dicigotos, ¿ya? Di significa dos, comúnmente llamados gemelos fraternos. Hasta ahí se acabó la tercera que se conectó con la segunda y la primera. La segunda manera ocurre, la segunda manera, entonces sigo hablando aquí, ¿no? Sigo conectado con la número 2, que la 2 estaba conectada con la 1. Perfecto. Entonces, todo el texto prácticamente como vamos a terminar, hablan solo de los nacimientos múltiples. La segunda manera ocurre de un único óvulo fertilizado, se divide en dos. Punto. Ya, perfecto. Y la última oración, vamos a ver, nos dice, los bebés que proceden de esta división celular son gemelos monocigotos. Mono significa uno, llamados gemelos idénticos. Luego existen los trillizos, cuatrillizos y otros partos múltiples. Son producto de cualquiera de estos procesos. ¿Ya? Entonces, ya tengo el de qué o quién estuve hablando. ¿De qué o quién hablé? Hablé de los nacimientos múltiples. ¿Ya? ¿Y qué se dice? ¿Y qué se dijo de los nacimientos múltiples? ¿Ya? Mira, aquí podemos ver que nacimientos y partos múltiples son ¿qué?
sinónimos. Son lo mismo, así que empecé hablando de lo uno y terminé con lo mismo. ¿Vean? Entonces no hay ningún problema. Entonces, ¿qué se dijo de los nacimientos múltiples? Pues aquí me explicó cómo nacen los bebés, que existen dos formas de nacimiento, los dicigotos y los monocigotos. Entonces, ¿qué podríamos poner aquí? Los nacimientos múltiples y sus procesos, tal vez. ¿Sí? Mira, aquí también tengo estos procesos. ¿Cuáles procesos? Los partos. ¿O cuáles procesos? Los nacimientos, ¿sí? O existen dos maneras, nos decía aquí las maneras, ¿no? Dos maneras. Es lo mismo. Esta idea de aquí se repite con la idea inicial, que es lo mismo. Los nacimientos múltiples y sus procesos, o los nacimientos múltiples ocurren de dos maneras. Entonces, cualquiera de las dos trata de lo mismo y esa es tu idea principal. Y listo. No he tenido los ejemplos, en este caso, ¿cuáles son los ejemplos? El describir cómo se da un nacimiento dicigoto o el describir cómo se da un monocigoto. Eso no puede aparecer dentro de nuestra idea principal porque descripciones no hay. No puedo poner ejemplos, entonces nada que ver. Solo el de que hablé de nacimientos múltiples y qué se dijo, me explicaron sus procesos o me explicaron sus dos formas de llevarse a cabo, o sea, sus dos maneras. Y listo, esto fue que mi idea principal del texto. ¿Ya? ¿Estamos claros? ¿O alguna duda? No, sí está claro. Ya, vamos a ver cómo resolvemos el siguiente. Identifica la tesis, ya no es idea principal, ahora le colocan como tesis, pues vamos a ver qué nos sucede. ¿Cuál será la tesis de ese texto? Analízale, por favor, Angie, y me dictas cuál es tu tesis, o sea, tu idea principal, así tal como la sacamos la anterior, ¿no?
¿Listo? ¿Ya estamos? Sí, parece. ¿Ya? A ver, díctame tu idea principal o en este caso, perdón, tesis. Ya, a ver. mm, ¿Dónde está? Por aquí. Ah, ya. ¿Tengo que decir todo o Toda la tesis. Ujú. a ver, aunque pueda ser exagerado, numerosos investigadores ya están alterando de que hay muchas personas con teléfono móvil que están, ¿Hasta ahí? sí, Ya. A ver, vamos a leer. Aunque pueda parecer exagerado, numerosos investigadores ya están alertando de que hay muchas personas con teléfono móvil que están sufriendo problemas físicos, psicológicos como ansiedad, palpitación y sudor cuando se olvidan el móvil en casa. Su tarjeta de prepago se queda en cero, se quedan sin cobertura o sin batería. Punto. Entonces, listo. Aquí este primer párrafo me habla de qué. ¿De qué o quién estoy hablando? Del teléfono móvil. ¿Y qué se dice del teléfono móvil? Que hay investigadores que han comprobado, ¿sí? O que están alertando de que se sufre problemas o a las personas, ¿no? Que las personas están sufriendo problemas físicos y psicológicos. Se acabó, ¿ya? Entonces sacamos esta idea para verificar si es verdad. Entonces hablamos de qué o quién del teléfono móvil. ¿Sí? ¿Y qué se dice del teléfono móvil? Ya. Vamos a poner investigadores alertan. Aquí pongamos. Ah, los investigadores alertan que el teléfono móvil, ¿sí? Está causando problemas físicos y psicológicos en las personas. Listo. Ahí tengo el de qué o quién estamos hablando y qué se dice. Hasta ahí, pero verifiquemos si todo este texto comprueba lo mismo, ¿no? Voy con la número 2. Está claro que hay muchísimas ventajas. Aquí ya me habla de ventajas, ya no me habla del mal que está causando, ¿no? En utilización del teléfono móvil, como por ejemplo para llamar a casa cuando voy a llegar tarde, lo único seguro que tenemos nosotros que seguimos hablando de quién, del teléfono móvil. Entonces mi idea principal va a ser teléfono móvil, la palabra sujeto, ¿sí? Me dice para llamar a casa cuando voy a llegar tarde, cuando aviso para decir que me quedo a estudiar en casa de Lucía, pero muchos usuarios tienen que empezar a plantearse si no se estarán convirtiendo en auténtico móvil dependientes. Es decir, que en este texto me dice que sí sirve, pero hay muchas personas, sí, no en las personas, no en todas, sino en la mayoría, que tal vez podrían estarse convirtiendo en móvil dependientes, lo que viene a conectar esta idea con la siguiente, con la primera, ¿no? Que está alterando ya a la persona porque es un problema, en este caso psicológico, que uno se haga dependiente de un teléfono, ¿no? Al no poder estar ni un minuto sin su teléfono.
Ya, entonces prácticamente la idea estaría conversándose en que me puede estar generando problemas físicos y psicológicos el uso del teléfono móvil. Además significa que voy a sumar ¿a quién? A la 1. A la idea 1 le sumo con esta idea. Número 2 es un conector, el además, ¿sí? En este caso nos acordamos que estos conectores son aquellos que me ayudan a añadir contenido en un texto. Ya vimos conectores, ¿sí? Habíamos hecho incluso los ejemplos que aún no les he revisado, pero cualquier rato de estos les pido que me dicten sus oraciones o sus párrafos de conectores. A ver, continuamos. Además, la publicidad está especialmente dirigida a chicos y chicas, como vosotros, y enseñan el móvil, sigo hablando ya no como teléfono móvil, simplemente su apodo, podríamos decirlo así, o restando la totalidad de la palabra sujeto, teléfono móvil, ¿sí? Enseñan el móvil como un instrumento que da independencia, que da libertad, que permite entregarse en un grupo, estrechar lazos con amigos. Pero, ¿ah? Pero estamos seguros, le dice, de que todo es verdad. Tenemos muchas preguntas. ¿Qué es esta adicción? ¿Por qué nos puede pasar? ¿Sí? ¿Qué personas pueden ser adictas? Una adicción, ¿sí? Ya. En conclusión, efectivamente, estamos viendo lo positivo del teléfono, pero me ha dicho que esto trae en sí una consecuencia, ¿ya? Tanto en el primer párrafo como en el segundo y en el tercero, hemos topado la palabra adicción o dependencia, ¿sí? Entonces, ese es su predicado. El teléfono móvil es su sujeto. ¿De qué o quién estoy hablando? Del teléfono móvil. ¿Y qué se dice? Que está generando adicción y dependencia en muchas personas. En este caso, problemas físicos y psicológicos, ¿sí? Si no quiero, puedo poner el teléfono móvil está generando en muchas personas adicción y dependencia, que prácticamente sería lo mismo a lo que está escrito aquí, ¿sí? Esta es la idea principal, ¿ya? Entonces, si empezamos colocando estas palabras, no, 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 aunque pueda parecer exagerado, ¿no? Así le dice, esto no me sirve, ¿de qué me ayuda la tesis? En nada. Siempre empiece por su sujeto y su predicado. Aquí ya porque me dice quiénes son las personas que me ayudan o están alertando, puedo colocar a los investigadores. Investigadores alertan que el teléfono móvil está causando problemas físicos y psicológicos. O simplemente me queda mi idea de esta forma. El teléfono móvil, en este caso en este caso, el teléfono móvil está causando problemas físicos y psicológicos en las personas y se acabó. Esa sería nuestra parte. Ya, continuamos. Entonces, esa es la parte que nosotros vamos a trabajar. Tener mucho cuidado, ir analizando, tenemos tiempo para ir puliendo y practicar la lectura rápida, ¿sí? En la lectura rápida es la única forma que nosotros podemos aprovechar este tipo de preguntas y luego tratar de hacernos la comprensión del texto para decir de qué estoy hablando y de qué se trató el texto, ¿ya? Entonces, eso es importante que lo que estamos haciendo en este momento, en estas dos lecturas, subrayando palabras claves, me van a ayudar, ¿ya? Entonces, usted con esas palabras ya va y busca en el menú de alternativas y ya podemos encontrar con facilidad la tesis o la idea principal. Listo, continuamos. Entonces, me voy a regresar aquí y vamos a hacer un pequeño apunte
¿de qué pasa si yo me topo con la tesis? Como en el ejemplo anterior. ¿Qué pasó en el ejemplo anterior con la tesis? Que la tesis es una idea principal que yo la encontré al inicio. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó aquí? Vamos a hacer una observación en la cual a tener muy en cuenta esta parte de aquí. Cuando a usted le pregunten que encuentre una tesis en una pregunta, pues el EAES considera que las tesis vienen al inicio del texto en un 90%, ¿sí? ¿Qué pasó? Que quiere decir que mi otro 10% puede que mi tesis se encuentre ya sea en el centro o final del texto. ¿Ya? Entonces, este 90 es para el inicio. Y este 10% es para sea el centro o sea el final del texto. ¿Sí? Entonces, no siempre una tesis va a estar al inicio. Sí, su mayoría, pero puedo toparme con los casos extraños de que pueda tener al centro o al final. ¿Ya? Esa es la más importante. En este caso, el EAES a usted cuando le pone tesis, pues sí cumple con esta característica. Suele cumplir, pero si me toca un examen distinto, difícil, y a lo mejor me toca uno de estos casos, pues entonces ya sé cómo resolverlos, ¿no? Con el método pregunta. Pero por lo general siempre la tesis se encuentra al inicio. ¿Ya? Las tesis pertenecen a los tipos de texto periodístico. ¿Sí? Por eso era importante trabajar primero lo que vimos la anterior clase, que fueron los tipos de texto. Entonces aquí ya sé de qué se trata un tipo de texto periodístico. ¿Cuál? El tipo de texto periodístico es aquel que le da, en este caso siempre, la noticia, ¿no? Y al ser una noticia, ¿qué quiere decir? Que la idea principal viene al inicio. ¿Ya? Al inicio. Entonces, ¿cómo reconozco yo que el texto es periodístico? ¿Por qué? Porque a veces, no siempre, ojo aquí con este tema, ¿sí? Cuidado, me ayuda de la fuente. ¿Sí? Me ayudo de una fuente. ¿Cuál es la fuente? La linkografía que le envían a usted o sale en cada texto. ¿Por qué el link? Porque leo el link y ahí está el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? En este caso, el de qué o quién vamos a hablar, ¿no? El de qué se trata el tema o de quién. Entonces, la fuente me avisa ya la idea, cuál va a ser la tesis. ¿Ya? Pero mucho cuidado con este ojo, ¿no? La fuente, si es que aparece, le sirve. Esto es solo para tipo de textos periodísticos, ¿ya? Le pongo ojo porque a veces no nos colocan la fuente, pero si me colocan la fuente y la fuente me dice que es periodístico, váyase 100% al inicio y ahí está la tesis. ¿Cómo reconozco si la fuente me avisa que es un tipo de texto periodístico? Pues lógico, ¿dónde vienen las noticias o dónde viene el periódico? Pues viene de qué. Tiene que decirle www, bueno, en este caso el HTTP, que ya copian ahora, este es el que más aparece, ya no aparece este, ¿sí? Y aquí debe estar que usted debe buscar la editorial. La editorial puede estar el comercio, ¿sí? El diario El Comercio, en este caso, o sacado del comercio, le va a aparecer de dónde saqué, ¿no?
le va a aparecer yo qué sé, el diario El Universo. No puede ser únicamente de diarios impresos, sino puede ser de diarios digitales, CNN en español. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Usted reconoce y dice, estos son editoriales de noticias. Ah, entonces, si esto está en mi fuente, pues ¿a dónde me voy? Al inicio. Y en el inicio está la tesis, ¿sí? Para eso le sirve la fuente, para nada más, ¿ya? Si no está ni este, ni este, ni este, la fuente no le sirve. Por eso le pongo ojo, ¿ya? Hay fuentes que no les van a dar la editorial, entonces en el caso que no sea periodístico, pues ya no sirve la fuente. Entonces, mucho cuidado con eso, por favor. Si la fuente no es de tipo periodístico, ya no le sirve la fuente y ya no es un texto periodístico, ya es un texto de otro tipo y tendré que aplicar el método pregunta, el de qué o quién estuve hablando y de qué se trata, ¿ya? Esto es para ahorrar tiempo, son pautas, son claves que si yo las veo, las aplico, si no las veo, pues me toca trabajar, ¿ya? Entonces, mucho cuidado con esta parte para las tesis. 100%, si la fuente es periodística, me lanzo al inicio. Si la tesis no tiene fuente, pues me toca aplicar el método pregunta, ¿ya? Entonces, cuidado con eso. Pero sí, no nos olvidemos de que sí, en verdad el 90% se cumple, que se encuentran al inicio y en las últimas evaluaciones el EAE sí ha cumplido con eso, sí ha cumplido viniendo las tesis al inicio, ¿ya? Entonces, ojo con este tema de tesis. ¿Alguna pregunta tal vez aquí en la tesis? No. Ya, ¿sí? Entonces, igual recordemos, tesis es una idea principal o una idea central, pero al ponerme la palabra tesis, el EAES le ayuda. Le está avisando que si yo pongo tesis, viene al inicio. Pero si me ponen idea principal o idea central, tengo que siempre para estas dos aplicar el método pregunta. ¿Ya? Listo. Vamos a ver, continuamos. A ver, borremos primero. Listo, ahora sí. Vamos a ver, identifica la idea central del texto. Otro ejercicio, vamos a ver qué nos dice el ejercicio. El perro de raza Yorkshire, ¿ya? Es el resultado de la combinación del terrier proveniente de Escocia e Inglaterra. Se caracteriza por su tamaño pequeño y pelaje brilloso y largo, razón por la cual siempre tuvo fama de buen perro de exposición. Su temperamento tiende a ser un activo, sobreprotector, su adiestramiento suele ser fácil en comparación a otros perros. También posee fama de ladrar mucho, lo cual los convierte en buenos perros vigilantes, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el tema o la idea central del texto aquí? ¿De qué o quién estuve hablando? En todo el texto se trató de el perro de la raza Yorkshire, ¿ya? ¿Y qué se dice del perro de la raza?
En este caso, no me interesa su combinación, ¿no? Porque no habla solo de su cruza. Entonces, solo te está informando que es una cruza, entonces eso no es el predicado. Se caracteriza por ser pequeño. Estas son características o descripciones, no pueden ir. Ya, siempre tuvo la fama de un perro de exposición. No me hablas ya después que es bueno. Los temas de exposición de canes, ¿no? No me hablan nada, entonces no puede ir eso. Su temperamento es una descripción, activo, sobreprotector, su adiestramiento suele ser fácil. También posee fama de ladrar mucho, por lo cual los convierte en buenos perros vigilantes. Entonces, ¿cuál puede ser aquí mi idea central? ¿De qué o quién estoy hablando? De la raza del Yorkshire. En este caso, ¿cuál es la característica? Que es todo positivo, ¿no? Entonces dice que es un buen perro de exposición o es un buen perro vigilante. Entonces, en conclusión, ¿qué podría decir yo de la raza Yorkshire? Que en este caso es un buen perro de compañía, podríamos decirlo así, ¿sí? Y esa sería mi idea central o mi tesis. Y cuando a usted le aparezca el menú de alternativas, pues va a estar eso. Pero siempre, no se olvide, debe estar el sujeto. ¿El de qué o quién estuve hablando y qué se dice? Se dice de esta raza que es buena para, es una raza buena como mascota, una raza amigable para elegirla como mascota, una raza domable para elegirla como mascota, ¿sí? Porque me da todas las características positivas, ¿ya? Listo, entonces esa sería nuestra idea central. Vamos a ver, siguiente. Vamos con el siguiente método, el método del menú de opciones. Habíamos dicho que vamos a ver dos métodos. Ahora acabamos el método pregunta, el de qué o quién se habla y qué se dice. Ahora me voy al menú de opciones. ¿Qué tengo que hacer en el menú de opciones? Lo que siempre he dicho en estas diapositivas. El menú de opciones debe contener siempre el sujeto, ¿ya? ¿Qué más? El menú de opciones debe englobar el mensaje del texto. Engloba lo que habíamos dicho, que solo es el sujeto y el predicado. Eso es englobar, porque no va a tener no ejemplos, no puede contener, ¿qué más habíamos tachado? No datos, no cifras, no descripciones. ¿Sí? Nada de eso, por eso dice que debe englobar. Y si yo pongo cualquiera de estas, no englobo, sino que hago un detalle. Esto se llama detallar. ¿Ya? Debe ser explícita o parafraseada. Esto es importante aquí, ¿sí? Explícita. Importantísimo. Todas las ideas, la idea principal, la idea central, la tesis, ¿sí? Estas, también habíamos visto postura del autor, no nos olvidemos, pero estas son las más comunes. Deben ser, ¿de qué tipo? Explícitas. ¿Sí? Importante esta palabrita, explícitas. ¿Qué quiere decir con explícitas? Que están en el texto. ¿Sí? Explícito que está en el texto, que yo saqué del texto o que salió del texto. ¿Sí? Las palabras o que está copiado del texto y pegado
en el menú de alternativas o en el menú de opciones. ¿Sí? Eso es explícito, copiado del texto y pegado en el menú de opciones. Entonces, mucho cuidado con esta parte, ¿sí? No se invente, no saque palabras que no hay en el texto, ¿ya? El texto, el menú de alternativas juega con eso. En el menú le van a aparecer palabras que ni siquiera estaban en el texto, pero como tienen el sujeto, se lanza a buscar el sujeto y pone el complemento mal. Mucho cuidado con eso, por favor. El sujeto más el predicado deben estar en el texto. ¿Sí? Esto salió, este sujeto y este predicado salió del texto. Pero si usted en el menú solo se lanza a buscar el sujeto y el predicado que está escogiendo está mal porque no salió del texto y ni siquiera dice en el texto, pues esta idea ya está mal y usted escogió una respuesta incorrecta. ¿Ya? Por favor, no se vayan a inventar nada. Saque lo que está en el texto y póngalo ahí. Y si hay una palabra que le cambia, por ejemplo, ¿ya? Vamos a decir el tema que estamos tratando, el calentamiento global. ¿Qué habíamos dicho del calentamiento global? Está deteriorando los ecosistemas, ¿ya? Eso está en el texto, pero esta misma, este es el literal A y esta misma aparece en el literal B, pero aquí le aparece esta palabrita, aquí le meten, ya. El calentamiento global no está deteriorando los ecosistemas. Habla de calentamiento global, sujeto, perfecto. El predicado deteriora ecosistemas y decía ecosistemas. Ah, ya, entonces esta es mi tesis. Bien, pero no vi esta palabra que está aquí. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasó? Solo con esa palabra la idea ya se convierte en ¿qué? Una idea falsa. Y esto ya no sirve, ya no es tesis, ya no es idea principal. Así que le tocaría haber tachado el literal A y ver qué decía el literal B, qué decía el literal C, qué decía el literal D. ¿Sí? Mucho cuidado con esa parte, por favor. Entonces, ojo en ese tema que estamos explicando en este momento, ¿sí? Siguiente, ¿qué es el parafraseo? El parafraseo ya lo vimos. ¿Qué quiere decir? Que no me van a poner todita la idea copiada y pegada, como lo que habíamos explicado en este momento. En la idea anterior que tú me diste, me dictaste todito tal cual, pero había palabras que no me servían, que no necesitaba, y eso es hacer un parafraseo. Quitar esas ideas que no necesito, que no me sirven. Entonces, el parafraseo es quitar en este caso cuando estamos en texto. ¿Sí? Si el texto está muy grande, yo quito lo que no me sirve. ¿Sí? Tampoco va a quitarle el sujeto y el predicado. No, no, mucho cuidado. El parafraseo solo quita lo que no sirve y hace una idea más corta. ¿Sí? Le hace que la idea principal sea más corta. Ese es parafrasear, entonces tenga mucho cuidado. Pero ¿qué pasa al yo querer hacer que la idea principal sea más corta? Que a lo mejor también empiezo a meter ¿qué parte? Sinónimos. ¿Sí? Entonces, si a usted le parece la palabra deteriorando en el texto, pero en el menú parafrasearon y le pusieron están alterando, usted va a decir, no, pero alterando no apareció en el texto, entonces esta palabra como no apareció, le elimino. No, cuidado con eso. Como esta y esta son sinónimos, es válido, por lo tanto la idea está bien.
¿sí? Mucho cuidado con el parafraseo. Parafraseo juega con sinónimos y juega con hacer más corta a la frase, ¿sí? Pero está, ¿de dónde salió? Del texto. Todo sale del texto, ¿ya? No se irá a inventar nada. Siguiente. La inferencia en el texto inferencial. Esta parte no la vamos a topar. La vamos a topar cuando entremos a este tema, inferencia, ¿sí? Esta no pertenece a las explícitas. Lo explícito es lo único que le he explicado. Que debe estar en el texto, salió del texto, está copiado y pegado en el texto, pero está copiado a lo mejor en una forma parafraseada, ¿sí? Hecho más chiquito, más corto y cambiado por sinónimos algunas palabras. No todo, desde luego, ¿ya? Eso así usted encuentra idea principal. Entonces tenga mucho cuidado con la parte de estar poniendo palabras que no se encuentran en el texto o eliminar palabras que son sinónimos de aquellas que sí están en el texto. Acordémonos de los partos múltiples, ¿sí? Los partos múltiples o no me apareció partos, me apareció nacimientos. Nacimiento y parto son lo mismo, así que no importa y la idea es esa, el sujeto es o nacimientos o partos, ¿ya? Entonces, cuidado con la parte del parafraseo, ¿ya? Listo, y eso es el método del menú de opciones. Vamos a aplicarlo. Ejemplo, con base en el texto, identifique la idea principal. ¿Ya? Y me dan el menú. Y empiezo, ¿sí? El agua, del latín agua, es una sustancia cuya molécula está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Punto. Hasta ahí, ¿de qué o quién voy a hablar? Del agua. En esta oración que se dice, me está hablando de su formación. Vamos a ver si solo es eso lo que voy a decir. Es esencial para la supervivencia. Ya no está hablando de su formación, ¿no? Sino que ahora ya me está diciendo su importancia. De todas formas conocidas de vida. Hasta ahí. La segunda oración habló de la importancia, ya no de su formación. Veamos la tercera. El término agua generalmente se refiere a la sustancia en su estado líquido, aunque la misma puede hallarse en forma sólida llamada hielo y en forma gaseosa denominada vapor. Acá ya me habló de su estado. Siguiente. El agua, dice, cubre el 71% de supervivencia de la corteza terrestre. Ya me dice lo que ocupa ahora. Perdón, ocupa. Se localiza principalmente en océanos donde se concentra en un 96.5% del agua total. Los glaciares y casquetes polares poseen el 1.74%, los depósitos subterráneos acuíferos, los permafrost y los glaciares continentales tienen tanto por ciento, el restante 0.4% proviene de dónde o se reparte en orden decreciente entre lagos, humedales, suelos y ya. Se acabó hasta aquí el punto. Todito esto me ha hablado de dónde puedo encontrar el agua. ¿Ya? Entonces, esta parte de encontrar es descripción. Esta parte de su estado es descripción. Esta parte de dónde está ubicada o qué ocupa es una descripción, ¿sí? Luego que también habíamos dicho, la ocupación, el estado del agua son descripciones del agua. Entonces, ninguna de estas van a ser su idea principal, porque todo es descripción. Entonces está aquí al inicio nomás mi idea principal. ¿De qué está formada? Y es esencial para la supervivencia. Vamos a ver, ¿cuál de estas va a ser mi respuesta correcta? Voy al menú de alternativa. ¿Qué debo buscar? Que siempre esté el sujeto. En la A está el sujeto, en la B está el sujeto, en la C está el sujeto. Aquí no está el sujeto, se eliminó. ¿Ya? Entonces, A, B, C pueden ser sus opciones correctas. ¿Qué más necesitaba? Que esté junto al agua el predicado. ¿El qué se dice del agua?
Se dice que es esencial para la supervivencia de todas las formas conocidas de vida. Sí, eso está escrito aquí. Puede ser. Que el agua cubre el 71%, falso. Nunca debo tener datos o cifras. No cifras. Una idea principal no puede contener cifras. Y la última, el agua es una sustancia cuya molécula está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Sí, está aquí copiado y pegado, ¿ya? ¿Pero qué es esto? Cero. Esto no es una idea principal porque no quiero descripciones. Entonces, ¿cuál no es descripción? El agua es esencial para la supervivencia de todas las formas conocidas de vida. Bien, perfecto. Esta es mi idea principal porque la idea principal es general. O la palabra que vimos, global. Y todo lo que hemos tachado es algo específico, es las ideas secundarias, ¿ya? Entonces, la única respuesta correcta, literal, A. ¿Estamos de acuerdo? Algo que no entendí, pregúntame por favor, porque eso es lo más importante. En toda la prueba de lengua y literatura, ustedes se van a topar solo con lecturas. ¿Dudas? ¿No? No. Ya, correcto. Vamos a ver, igual ya vamos a ir puliendo, vamos a ver cómo resuelven los ejercicios del texto. Entonces, cuidado, ¿no? No cifras, no datos, no descripciones, nada que sea idea secundaria puede tener una idea principal, ¿sí? Y siempre el sujeto y el predicado. Es esencial para la supervivencia de todas las formas de vida. El predicado siempre es un verbo, ¿no? El verbo es, está aquí. O sea, siguiente. Identifique la tesis del siguiente ensayo. Vamos a ver cómo resuelves este ejercicio. ¿Ah? Listo. Ahí está el texto, léelo, analízalo y me dictas cuál es la respuesta, si la A, la B, la C o la D. Trabaja.
¿Listo? ¿Cuál sería la tesis del ensayo? La D. Muchos usuarios tienen que empezar a plantearse si no se están convirtiendo en auténticos móvil independientes. Móvil dependientes, ¿ya? Perfecto, ¿no? Ya lo analizamos, sino que simplemente, ¿qué es lo que hicimos aquí? Fue poner el menú de alternativas para ver cuál iba a ser nuestra respuesta, ¿ya? Entonces nosotros habíamos quedado de acuerdo en que el sujeto era ¿quién? El teléfono móvil, ¿sí? Mi sujeto, el de que iba a hablar. ¿Y qué era que habíamos dicho que también estaba generando problemas en las personas? Entonces me voy a buscar acá la parte de mi menú de alternativas. Es obligatorio que esté en este caso teléfono móvil. Veamos, pero parece que no vamos a tener, o sí tendremos, veamos. La publicidad está especialmente dirigida a chicos y chicas y enseñan el móvil como un instrumento que da independencia. Sí, está escrito. Aquí está. Todo copiado y pegado. Pero de esto no se trataba el texto. ¿Sí? No, la habíamos analizado que tanto en el un párrafo como en el segundo y en el tercero el problema era la adicción o si estaba causando algún daño en las personas. Habla de que hay muchísimas ventajas en la utilización del teléfono móvil. Sí, hay muchas ventajas, pero el texto no me habló de ventajas, me habló más en el párrafo 1 y en el párrafo 2 de sus desventajas, porque me estaba cuestionando, ¿sí? Aquí estaba ventajas, pero al final, ¿qué me hizo? Me cuestionó, ¿sí? Entonces, no estoy hablando de las ventajas. Varios estudios alertan el peligro físico y psicológico sobre el uso constante del teléfono móvil. Teléfono móvil, sujeto, bien. Estudios, claro, aquí está, investigadores. ¿Qué hacen los investigadores? Estudios. Por lo tanto, con esto, es parafrasear. Para no poner investigadores, pongo sus estudios. ¿Quiénes hacen los estudios? Los investigadores. El parafraseo. Problemas físicos y psicológicos, sí. Esta puede ser la tesis, pero veamos la que tú me dices, la de muchos usuarios, personas, tienen que empezar a plantearse si no se estarán convirtiendo en auténticos móvil dependientes. ¿Ya? Aquí está. Muchos usuarios tienen que empezar a plantearse si no se estarán convirtiendo en un auténtico móvil dependientes. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? ¿Qué es un móvil dependiente? Aquella persona que no puede pasar ni un minuto sin su teléfono. Entonces, no. Habíamos dicho siempre conservar que el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Teléfono. ¿Sí? O teléfono móvil. O habíamos dicho que aquí solo estaba el resumido, el que utilizan el móvil, les habían puesto por aquí. ¿Te acuerdas que marcamos la palabra solo móvil? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? C, respuesta correcta. La C es mi tesis o mi idea principal o la idea central, lo que le pregunte. ¿Ya? Obligado es que en el menú esté el sujeto, el de qué o quién estoy hablando y qué se dice, ¿sí? Y como me decía tesis, tenía que escoger la que está en la primera, en la número 1, ¿sí? Recuerde que AES sí cumple con el 90% que las tesis estén al inicio. Y este está aquí al inicio, está solo en el primer párrafo. La idea de se encuentra en el segundo párrafo. ¿Sí? Entonces, eliminada. Y es eliminada porque no contiene el sujeto, tampoco no contiene la palabra teléfono, ¿sí? Solo contiene esta frase o esta expresión que dice móvil dependientes, pero por esta palabra móvil no puedo escoger porque es una frase unida, por eso está esta línea aquí. Esta línea indica que no puedes unir la palabra, pero es una sola, móvil dependientes.
¿ya? Como físico-química. No puedo escribir físico-química, tengo que escribir, en este caso, siempre con, podríamos llamarla con esta línea, esta raya, ¿no? Entonces, no es que al estar móvil ya se refiere a mi sujeto que es el teléfono, ¿ya? Cuidado con eso. Entonces, no negado. La respuesta ha sido el literal C, ¿sí? Entonces, así nosotros encontramos y trabajamos tesis, ideas principales o centrales. Nos vamos a centrar siempre a qué? A tratar de encontrar el de qué o quién estamos hablando y nos lanzamos de una solo a jugar con el menú de alternativas, ¿sí? Todo se trabaja con el menú de opciones, ¿sí? Siempre tachamos lo que no nos sirve. No tiene el sujeto, se elimina. No tiene sujeto, en este caso tiene el sujeto y compruebo. Hablaba de ventajas, no, entonces eliminado. Jugamos con el menú de opciones, ¿sí? No es necesario que vuelva a leer 2, 3 veces el texto. Usted encuentre de qué estoy hablando y qué se dice y tratemos de buscarlo en el menú. Si ya el menú se convierte complicado, se vuelve un poco difícil de lograr entender, vuelvo al texto y leo, o voy comparando, voy buscando, ¿no? Busco la A, ¿dónde está? En la primera, segunda, tercera fila, la B, primera, segunda, tercera fila, la C, y etcétera, ¿sí? Esto nos podría ayudar más rápido para trabajar tesis. Pero si venimos en orden y cumpliendo lo que hemos trabajado, ¿de qué o quién estoy hablando? ¿Qué se dice? Se acabó y voy y eso busco en el menú. Y pongo la que se acerque a lo que yo estoy diciendo, ¿sí? En este caso se acercaba la C y la D. Entonces, ¿qué comprobaba? Que como me pedía tesis, me lanzo a ver la que está al inicio. Y por eso ponía el literal C, ¿ya? Aunque ya expliqué que la D ni siquiera se acercaba porque no contiene el sujeto. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No. Listo. ¿Ya? Una recomendación. Vamos a ver qué pasó. Los 3 métodos son o me ahorran el mismo tiempo. Los 2 métodos en este caso, porque no vimos los 3. ¿Sí? El método de las preguntas. El tipo de texto no lo trabajamos, la fuente y el título es importante, habíamos hablado de la fuente, ¿cuándo me va a ayudar la fuente? En las tesis, si es que la fuente es del tipo periodístico. ¿Sí? Caso contrario, no. Títulos no lo vimos porque jamás te ponen títulos en las lecturas, así que no nos emocionemos. Si es que apareciese un título, el título te da la palabra sujeto. Y al darte la palabra sujeto, pues podríamos encontrar la idea principal o la tesis, pero no nos da. Jamás se lea da títulos, por eso no lo hemos visto. Y menú de opciones, perfecto. Trabajamos estas en armonía. Pregunta y menú de opciones. Si aparece la fuente, me ayudo con como un tercero. ¿Sí? Van de la mano la pregunta y el menú de opciones. 1 y 2 de la mano, pero si me dan la fuente y me sirve, me ayudo de la fuente. ¿Ya? Entonces, esas son las recomendaciones. Con estas 2 pautas y aplicando en casos extraordinarios la tercera, podremos encontrar la tesis siempre o la idea principal siempre, siempre nos vamos a ayudar y no vamos a tener problemas porque sí es significativo el número de preguntas que te aparecen de tesis. Nos ponen más o menos de 4 a 5 o 4 a 6 preguntas de tesis o de idea principal o de ideas implícitas. Entonces eso ya nos juega un papel muy importante. Recordemos que si seguimos manteniendo el número de preguntas serían 80 preguntas, es decir que alrededor de 15 preguntas serían de lenguaje o no sé si serán 20. Van a ser de un nivel alto, es decir que si me como una pregunta hablando así vulgarmente, ¿no? Si me jalé esa pregunta, ¿qué va a pasar? Me jalé 10 puntos, 20 puntos, 15 puntos en una sola pregunta, ¿sí?
Y hablamos que son significativo el número de preguntas que te aparecen. Son 6 preguntas de idea principal o tesis. Entonces tenemos que pulir y dominar este tema. ¿Por qué? Porque jalarme una pregunta implica jalarme alrededor de 10 a 15 puntos. ¿Sí? Entonces mucho cuidado. Ya no es como antes, habían 120 preguntas, cada pregunta valía 3 y había una que valía 12. Ahora estas tienen un mayor valor, una mayor proporción, ¿no? Menos preguntas, mayor es el valor de la pregunta. Listo, entonces ahí nos vamos a quedar, ¿sí? ¿Cuál es la tarea para la siguiente clase? Como tienen el texto, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a la parte del texto y vamos a resolver los ejercicios de idea principal y tesis, ¿sí? Entonces, vamos a ver en qué número está, en qué página para avisarles.